Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un tema que quizás no suene tan emocionante, pero créanme, es fundamental, sobre todo para quienes estén interesados en el mundo de los negocios, especialmente si manejan pequeñas y medianas empresas. Hablaremos de la NIF para las pymes. Business. Las normas internacionales de información financiera, pero en su versión simplificada, pensadas para las pymes. Y ya. Y para hacerlo un poco más interesante, usaremos como base la edición en español del 2015. Uy. Un documento de contabilidad del 2015. ¡Qué emocionante! ¿Y con qué en español? ¿Tiene algo especial? Bueno, la verdad es que la elegimos porque nos la envió un oyente. Y nos pareció una buena oportunidad para ver cómo se adaptan estas normas internacionales a diferentes contextos. Entiendo. Y déjame decirte que ya desde las primeras páginas encontramos detalles curiosos. Sí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿sabías que este documento, aunque en español, lo emite el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, el IAIACB, con sede en Londres? Mira vos. O sea que las normas para las pymes españolas vienen desde Londres. Exactamente. Interesante. Esto nos habla de la globalización de las finanzas, ¿no? Las normas contables ya no son un asunto local, sino que se buscan estándares internacionales. Claro. Para facilitar la comparación y el entendimiento de la información financiera de las empresas, sin importar dónde operen. Claro, porque si cada país tiene sus propias reglas, imagínate el dolor de cabeza para un inversor o un banco que quiere trabajar con empresas de diferentes países. Exactamente, sería un caos. Y esto es especialmente relevante para las pymes que buscan expandirse o atraer inversión extranjera. Totalmente. Pero claro, esta centralización en Londres también nos plantea algunas preguntas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, ¿cómo se asegura el IASB de que las normas que elabora se adapten a las realidades de las pymes en diferentes partes del mundo? Sí. ¿Verdad? ¿Cómo se involucran las pymes españolas, por ejemplo, en la elaboración de estas normas? Buena pregunta. Son temas que vale la pena explorar. Sí, sin duda. Pero antes de adentrarnos en esos temas, me gustaría volver a algo que mencionaste al principio. La advertencia legal, que libera de responsabilidad al ISB, a la Fundación IFRS, a los autores y editores. Sí. Por cualquier pérdida que pueda surgir al aplicar la información de este documento. Sí, me acuerdo. ¿Por qué crees que es importante destacar esto? Pues yo creo que esa advertencia nos recuerda que la información financiera, aunque se base en normas internacionales, siempre está sujeta a interpretación. Y las decisiones que toman las empresas basándose en esa información son responsabilidad de la propia empresa. Exactamente. O sea que leer este documento no te convierte en un experto contable infalible. Para nada. Es una herramienta, una guía. Sí. Pero la responsabilidad final recae en quien la utiliza. Totalmente de acuerdo. Oye, hablando de herramientas, ¿qué nos encontramos en la tabla de contenidos? Pues, la tabla de contenidos es bastante detallada, Sí. lo cual nos da una idea de la amplitud de temas que cubre la NIF para las pymes. Encontramos secciones dedicadas a la presentación de los estados financieros, al estado de situación financiera, al estado de flujos de efectivo, a los inventarios, a las propiedades, planta y equipo. Suena bastante completo. Sí, una gran variedad de temas que son relevantes para cualquier PM. Pero hay una sección que me intriga especialmente. ¿Cuál? El prólogo. Me parece que ahí podemos encontrar la clave para entender el propósito y la filosofía detrás de la NIF para las PMs. Interesante, el prólogo, la antesala al gran banquete contable. Exactamente. ¿Y qué nos separa? Bueno, seguimos con nuestra inmersión en la NIF para las pymes. Sí. Me quedé pensando en el prólogo que mencionaste. ¿Qué nos dice sobre el objetivo de estas normas? Bueno, el prólogo nos da una visión general bastante clara. Para empezar, nos recuerda que el IASB, el organismo que emite esas normas, busca crear estándares de información financiera que sean aceptados a nivel global. Y aquí viene lo interesante. Se hace una distinción entre las NIF completas, que se aplican a grandes empresas y entidades con obligación pública de rendir cuentas. Y la NIF para las pymes, que como su nombre lo indica, está diseñada para empresas más pequeñas, sin esa obligación. Entiendo, o sea, como si hubiera dos versiones del mismo idioma contable. Exactamente. Una más compleja para las grandes corporaciones y otra más simplificada para las pymes. Exactamente, y esa simplificación es clave. La NIF para las pymes busca ser una herramienta accesible. Sí. Es fácil de aplicar, teniendo en cuenta los recursos limitados que suelen tener las pequeñas y medianas empresas. No se trata de abrumarlas con un montón de reglas y requisitos complejos, sino de darles un marco de referencia. Sí, claro. Y conciso que les permita
Presentar su información financiera de forma transparente y comparable a nivel internacional. Tiene mucho sentido, pero ¿cómo se define exactamente una pyme en este contexto? ¿Hay algún criterio específico? Sí, la NIF para las pymes nos da una definición bastante precisa. Básicamente, una pyme es una entidad que no tiene obligación pública de rendir cuentas y que publica estados financieros con propósito de información general para usuarios externos. A ver, ¿qué significa eso en palabras simples? Imagina que tienes una pequeña empresa que vende, por ejemplo, productos artesanales. Tu empresa no cotiza en bolsa, no manejas fondos de inversión, ni tienes grandes deudas con bancos. En ese caso, probablemente no tengas obligación pública de rendir cuentas. Es decir, no estás obligado a publicar tu información financiera de forma detallada para un gran número de inversores o acreedores. Ya veo, o sea que las grandes empresas, al tener más stakeholders, necesitan un nivel de transparencia mayor. Exactamente. Claro. Y en cuanto a los usuarios externos, se refiere a aquellos que necesitan información financiera de tu empresa, pero no están involucrados en su gestión diaria. Por ejemplo, si necesitas un préstamo bancario, el banco te va a pedir tus estados financieros para evaluar tu solvencia. O si un inversor está interesado en tu empresa, también va a querer ver tus números para evaluar la rentabilidad de la inversión. Entiendo, son personas o entidades que necesitan saber cómo va la empresa, pero no tienen acceso a la información interna, como los gerentes o dueños. Precisamente. Y la NIF para las pymes busca que la información que se les proporciona a esos usuarios externos sea clara, concisa y comparable a nivel internacional. Me parece una idea genial. Sí. Pero volviendo a la definición de pyme, ¿qué pasa con las empresas que no encajan en esa categoría? Por ejemplo, empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, pero tampoco publican estados financieros para usuarios externos. Buena pregunta. La NIF para las pymes no está diseñada para este tipo de empresas. De hecho, el documento enfatiza que las entidades que no son pymes no deberían afirmar que cumplen con la NIF para las pymes. Claro. Es importante que cada empresa utilice las normas contables que le corresponden, de acuerdo a su tamaño, estructura y actividad. Claro, sería como intentar meter un elefante en un traje de ratón. Exactamente. No funciona. Cada tipo de empresa tiene sus propias necesidades de información financiera. Sí. Y las normas internacionales se adaptan a esas particularidades. Y hablando de normas, me gustaría profundizar un poco más en el concepto de obligación pública de rendir cuentas. Ya que parece ser la clave para determinar quién debe usar la NIF completa y quién puede optar por la versión simplificada. Sí. ¿Qué nos dice el documento al respecto? Tienes razón, es un concepto fundamental. Sí. El documento define claramente dos situaciones en las que una entidad tiene obligación pública de rendir cuentas. La primera es cuando sus instrumentos de deuda o patrimonio se negocian en un mercado público. Que sí. Ya sea una bolsa de valores nacional o extranjera. Claro. Piensa en empresas que cotizan en bolsa, por ejemplo. Claro, en esos casos la transparencia es fundamental. Hay muchos inversores y stakeholders pendientes de su información financiera. Exactamente. La segunda situación es cuando la actividad principal de la entidad es mantener activos en calidad de fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Esos son a bancos, fondos de inversión. Sí, la mayoría de los bancos, compañías de seguros, fondos de inversión y entidades similares entran en esta categoría. Manejan el dinero de muchas personas y necesitan cumplir con normas más estrictas de información financiera. Entiendo, pero la cosa se complica un poco con el tema de los activos en calidad de fiduciaria. ¿Y qué significa eso exactamente? Básicamente se refiere a situaciones en las que una empresa maneja dinero o bienes que no le pertenecen, sino que son propiedad de terceros. Por ejemplo, un banco que recibe depósitos de sus clientes, un fondo de inversión que gestiona el dinero de sus inversores, o una empresa que administra las pensiones de sus empleados. O sea que la empresa actúa como un intermediario. Exacto. Un administrador del patrimonio de otros. Exactamente, y esa responsabilidad fiduciaria implica un mayor nivel de transparencia y control. Lo que justifica la aplicación de normas contables más estrictas. Me parece lógico, pero ¿qué pasa con las empresas que manejan dinero de terceros, pero no es su actividad principal? Por ejemplo, una agencia de viajes que recibe pagos por adelantado, o un colegio que maneja fondos de sus estudiantes. El documento también aborda este punto. Muy bien. En esos casos,
Aclara que la empresa no se considera que tenga obligación pública de rendir cuentas solo por esa actividad secundaria. Lo importante es determinar cuál es la actividad principal de la empresa. Me gusta que el documento sea tan específico. Sí. Ayuda a despejar muchas dudas. Sin duda, la NIF para las pymes busca ser una herramienta clara y accesible. Y este tipo de aclaraciones son fundamentales para su correcta aplicación. Y hablando de aplicación, ¿qué pasa con las pymes que operan en varios países? ¿Cómo se maneja la NIF para las pymes en un contexto internacional? Esa es una pregunta muy pertinente. Sí. Creo que es un buen punto de partida para la siguiente parte de nuestra inmersión. Me dejas con la intriga. Retomando nuestra inmersión en la NIF para las pymes, nos quedamos con la pregunta de cómo se aplica esta norma en un contexto internacional. Sí, con la globalización y eso. Muchas pymes operan en varios países. ¿Cómo se maneja la información financiera en esos casos? Esa es la pregunta del millón, porque si la idea es tener un lenguaje contable común a nivel internacional, ¿qué pasa con las diferencias en las legislaciones de cada país? Exacto. Esa es una de las claves para entender el alcance de la NIF para las pymes. La adopción de esta norma no reemplaza las regulaciones locales, sino que busca complementarlas y ofrecer un marco de referencia internacional. Ya veo. Es como un puente entre los diferentes sistemas contables que existen en el mundo. Precisamente. Interesante. Y en muchos casos, la NIF para las pymes puede servir como base para la elaboración de las normas contables locales, lo que facilita la convergencia hacia un sistema contable más globalizado. Interesante. Entonces, la NIF para las pymes no solo facilita la comparación internacional, sino que también puede influir en la evolución de las normas contables a nivel local. Exactamente. Es como una especie de efecto dominó. Exacto. Y esto nos lleva a una reflexión final. Dale. La NIF para las pymes, más allá de ser un conjunto de reglas contables, Sí. es una herramienta que puede impulsar el crecimiento y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas en un mundo cada vez más interconectado. Totalmente de acuerdo. Al final se trata de que las pymes tengan las herramientas que necesitan para prosperar y contribuir al desarrollo económico tanto a nivel local como global. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión en la NIF para las pymes. ¡Qué viaje! Esperamos que este recorrido les haya dado una mejor comprensión de esta importante norma internacional y cómo puede beneficiar a su empresa. Claro. Recuerde que la información es poder. Eso es. Y conocer las reglas del juego financiero les permitirá tomar mejores decisiones para su negocio. Sin duda. Hasta la próxima, Yesa.